Pero bueno, abran sus Biblias por favor en Tercera de Juan. Esta mañana vamos a continuar y terminar nuestro estudio o breve estudio a esta carta de Tercera de Juan, que también es muy breve. Solamente tiene un capítulo. Tercera de Juan, o tercera carta o epístola del apóstol Juan. Hace un par de semanas examinamos los versos del 1 al 8 en un sermón que titulamos Imita al que conoce y vive la verdad. Y lo nombramos así porque descubrimos juntos que el verbo principal en esta carta se encuentra ahí en el verso 11. Véanlo ahí cuando dice no imites lo malo, sino lo bueno. Y en aquella ocasión observamos dos ejemplos que debemos estar procurando imitar. El primero, lo dijimos, fue el apóstol Juan, un hombre maduro tanto en edad, pero también espiritualmente, que siempre estuvo dispuesto a aconsejar a otros. Tan es así que tenemos esta carta que se la dirige de manera particular e individual a una persona de un hombre medio curioso, ¿verdad? Gayo. Entonces vimos ahí al apóstol Juan como una persona digna de imitar, porque aun y cuando estaba ya grande de edad, pues seguía ejerciendo el ministerio, seguía trabajando mucho y aconsejando a otros bíblicamente, y para eso le escribe esta carta a Gayo. Pero también era un hombre no solamente esto a escribir, sino también a orar por otros, y eso es muy lindo, porque veíamos que Juan ora por Gayo y desea que así como su vida espiritual es un éxito, también todo en su vida sea un éxito, ¿verdad? Particularmente, especialmente su salud. Entonces, todas estas cosas que vimos en el apóstol Juan son dignas de imitar. Nosotros debemos de estar ahí, lo recordábamos hace un par de semanas, debemos de estar ahí muy intencionales al estar procurando aconsejar a otros hermanos dentro del contexto de la iglesia, también recibir consejo de otros hermanos en el contexto de la iglesia e incluso orar por otros, ¿verdad? Orar por otros, pero no nada más decir, Señor, oro por David, sino conocer realmente a la persona y saber qué es lo que está pasando, atravesando, para entonces orar de manera muy intencional y particular por necesidades, situaciones. Y esto es lo que vemos con el apóstol Juan. El apóstol Juan ora por Gayo, por cosas particulares. Él sabe que tiene una vida espiritual exitosa, pero también por lo que pareciera ser que está sucediendo con Gayo, quizá algo en su vida estaba siendo afectado, ¿verdad? Por eso ora y dice, así como su vida pide y ruega, es como un ruego a Dios, así como su vida espiritual es muy buena, él ora también que las demás cosas en su vida sean buenas, incluyendo su salud. Juan es un hombre digno de imitar. Incluso también, no solamente porque aconseja a otros, ora por otros, sino también se alegra por el éxito de otros. Y esto es muy importante, hermanos. Debemos de prestar atención acá, porque el triunfo de otros debe ser el triunfo nuestro, por decirlo de alguna manera. El éxito de otros hermanos, el reconocimiento de otros hermanos, la vida espiritual, el crecimiento, el que otros hablen bien de otros hermanos debe ser un motivo de alegría, de mucho gozo, porque son nuestros hermanos, ¿verdad? Y no debemos de estar codiciando, como lo decíamos también hace 2 semanas, el éxito espiritual de otros o teniendo envidia, ¿verdad? No, o sea, sino más bien gozándonos. Qué bueno, gracias a Dios, porque están dando un buen testimonio. Este hermano está creciendo, está madurando, gracias a Dios. Debemos de alegrarnos porque somos la familia de Dios. Todas estas cosas son dignas de imitar del apóstol Juan. Pero también observamos la vida de Gayo, un hombre al que también debemos imitar, porque la vida de Gayo, lo dijimos, fue un éxito espiritual. Este hombre era una persona que conocía la verdad, pero también andaba en la verdad. Y no es que él dijera, mírenme y vean cómo soy yo tan bueno, ¿verdad? ¿Cómo soy tan piadoso? No es eso. Pensando un poco en nuestro contexto, no es que él estuviera viviendo ahí su cristianismo en las redes sociales, ¿verdad? Detrás de una computadora y buscando likes. No fue así. Esa no era la vida de Gayo, sino más bien otros creyentes, otros cristianos, otros misioneros, predicadores ambulantes, desconocidos completamente para él, daban testimonio de cómo este hombre Gayo era muy amoroso, era muy hospitalario, de cómo realmente él practicaba la verdad. No solamente conocía la verdad, sino practicaba la verdad. Una vez más, no es que él levantaba la mano y decía, aquí estoy, véanme, sino otros daban testimonio de él y decían, realmente este hombre es una persona que practica la verdad.
porque estos hombres, lo recordábamos, misioneros o predicadores ambulantes, estos hombres habían sido receptores en carne propia del amor, cuidado y hospitalidad de Gayo. Y recuerden otra cosa, aunque este hombre era un cristiano fiel, Gayo, también tenía la necesidad de seguir creciendo en la palabra de Dios, porque él también recibe un consejo de Juan. Juan primero lo alaba al decirle, mira, yo doy gracias a Dios porque otros dan testimonio de tu vida, por cómo has manifestado una hospitalidad muy especial para con los hermanos. Pero no sé si lo recuerden, también le dice, es como si le dijera, te faltó un detallito, te faltó una cosita. La próxima vez que recibas misioneros, predicadores ambulantes, apóyalos económicamente, ¿lo recuerdan? Apóyalos porque al tú apoyarlos, vas a estar cooperando con la verdad. Entonces, este Gayo, no solamente una persona fiel, cristiano fiel, una persona que practicaba la verdad, sino también era muy humilde. Era muy humilde porque sabía que necesitaba seguir creciendo en la fe. Reconocía que necesitaba recibir el consejo de otros. Y no solamente lo reconocía, sino aceptaba esos consejos, porque Juan le escribe y él de manera muy humilde recibe este consejo, recibe esta enseñanza. Entonces, digamos que Gayo era muy enseñable y esto es digno de imitar, porque no importa cuántos años tengamos en la fe, no importa cuántos años tengamos de conocimiento bíblico, no importa cuántos seminarios hayas ido, conferencias, no importa si domingo tras domingo estás viniendo aquí a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, necesitamos seguir creciendo y necesitamos seguir recibiendo el consejo de otros hermanos. Muy importante. Pero bueno, el plan para esta mañana, si Dios quiere, es examinar los versos del 9 al 15 en un sermón que he titulado No seas un Diótrefes, sino un Demetrio. No seas un Diótrefes, sino un Demetrio. Pues yo creo que nadie quiere ser ninguno de los dos, ¿verdad? Por el nombre. Pero vamos a estudiar estos versos y vamos a darnos cuenta quién era Diótrefes y quién era Demetrio. Y por eso el sermón el estudio, no seas un Diótrefes, sino sé un Demetrio. Y lo he llamado de esta manera porque acá vamos a descubrir a otras dos personas. Por un lado, Diótrefes, un hombre que no debemos copiar, y por otro lado, Demetrio, un creyente que sí debemos copiar. Y esto lo vamos a examinar en dos apartados. Y este es el bosquejo. Número 1, evita copiar un mal modelo. Evita copiar un mal modelo. Y número 2, procura copiar un buen modelo. Procura copiar un buen modelo. Pero vamos a leer toda la carta tercera de Juan para tenerla fresca en nuestra mente. Vean ahí sus Biblias comenzando en el verso 1. Esa es la palabra del Señor. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Verso 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma.
Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos concedes levantarnos con bien. Gracias, Señor, por el descanso que nos has regalado, porque hemos podido recobrar nuestras fuerzas y despertarnos con bien. Especialmente, Señor, gracias por este último domingo del año, donde recordamos todas tus bondades, tu gracia, tu misericordia, Señor, tu cuidado, protección, cómo tú eres un excelente anfitrión, Señor, para nosotros. Alabamos tu nombre, te exaltamos, Señor. Te damos gracias por la elección que has obrado en nuestras vidas para salvación. Pero también exaltamos a tu Hijo Jesucristo, tu eterno y amado Hijo, por quien obtenemos el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestra alma, la seguridad de la vida eterna. Y todo esto es gracias a ti, nuestro Padre, y a Él, a quien nos has unido para ahora formar parte de su cuerpo. Pero también gracias por la obra de tu Espíritu, porque es esta persona de la Trinidad quien obra y da vida a un muerto espiritual, quien le regala fe, quien trae convicción de pecado, quien ilumina la mente para conocer y afirmar la verdad y darnos la fuerza para practicarla. Gracias, precioso Dios nuestro, amado Señor, te adoramos, Señor. En esta mañana queremos venir ante ti para también reconocer nuestros errores, faltas, pecados, Señor, contra ti, contra tu palabra. Por favor, perdónanos, incluso contra otros. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo mientras leemos tu palabra y la aplicamos en nuestra vida. Realmente deseamos y anhelamos, Señor, una transformación paso a paso, día con día, mientras estamos ahí aprendiendo tu palabra, Señor, y viviendo y siendo dirigidos por ella. En esta mañana también queremos rogarte que por favor, Señor, ilumines nuestras vidas para estudiar esta carta, estos versos del 9 al 15 de esta carta de tercera de Juan, y que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a estar concentrados y recibir tu palabra con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vean sus Biblias, hermanos, ahí el verso 9. Evita copiar un mal modelo, es el primer punto de este estudio. Verso 9, vean ahí. Yo he escrito, es Juan, ¿verdad? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es interesante, pero esta carta que se menciona, escrita previamente por Juan a la iglesia de Diótrefes, realmente no la conocemos. No sabemos cuál fue todo su contenido. Y esto es así porque no está en nuestras Biblias. Y es debido a esto, a que esta carta que previamente Juan escribe a Diótrefes, a la iglesia de Diótrefes, es por esta gran verdad que podemos decir que esa carta en particular no es palabra de Dios inspirada. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque no está en nuestras Biblias, ¿verdad? Por eso no es palabra de Dios inspirada. Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, todos los libros, todas las cartas que se encuentran dentro de nuestra Biblia, eso es palabra de Dios. Y todos los escritos, cartas, libros, lo que sea, fuera de la Biblia, es decir, que no están dentro de nuestras Biblias, aunque sean escritas por un apóstol, por un discípulo, por quien sea, si no están en nuestras Biblias, no es palabra de Dios. Pero todo lo que tenemos en nuestra Biblia, aquí en este libro, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que está acá es palabra de Dios. Ahora, esto en lugar de desanimarnos, debe animarnos mucho, porque nuestro buen y sabio Dios decidió de manera soberana que este escrito, la carta que escribe Juan a Diótrefes, no la necesitábamos para nuestra santificación.
Y esto, otra vez, en lugar de desanimarnos, debe animarnos mucho porque nuestro Dios es muy sabio, más sabio que tú y que yo. Y Él decidió que esa carta no estuviera dentro del canon, pero sí que estuviera esta tercera de Juan, porque esta es más importante desde la perspectiva de Dios. Esta es la palabra de Dios que Él quiere comunicar a nuestras vidas, ya sea para nuestra salvación o para nuestra santificación. Y esto es algo que vemos de manera muy frecuente o habitualmente en la Biblia, porque hay otra carta que escribe otro apóstol a otra iglesia que no está en el canon. A ver si alguien la recuerda. ¿Quién? Corintios, ¿verdad? Hay una carta ahí del apóstol Pablo que escribe a los Corintios que no está en nuestras Biblias. Y otra vez, esto no debe desanimarnos, no es palabra de Dios, no debe desanimarnos, sino al contrario, debe animarnos mucho sabiendo, recordando que nuestro Dios es soberano y es más sabio que nosotros, ¿verdad? Pero bueno, es un hecho, es una realidad que el apóstol Juan escribe esta carta a la iglesia de Diótrefes, o también dirigiéndose a Diótrefes. Y sucede algo muy particular, porque esta carta que Juan escribe a Diótrefes, a la iglesia de Diótrefes, este hombre no la aceptó. Impresionante. Y esto nos debe llamar la atención, porque escuchen esto, este hombre Diótrefes pareciera ser que era un cristiano. Pareciera ser que una persona, un líder, un anciano, un pastor. Pero este hombre no acepta la carta que recibe de una persona que es apóstol con A mayúscula, ¿verdad? De Jesucristo. Y esto es muy interesante porque desde aquí comenzamos a ver que Diótrefes es un mal ejemplo. Una persona que no debemos imitar. Por lo que vemos en el verso 10, pareciera ser, y otra vez lo subrayo, pareciera ser que parte del contenido de esta carta fue una exhortación de Juan a este hombre Diótrefes para que hospedara misioneros o predicadores ambulantes, porque dice ahí que no recibe a los hermanos, ¿verdad? Pero Juan nos dice que Diótrefes hizo algo muy particular. Vean el verso 9 en la parte final. La carta que Juan le escribe, dice ahí, verso 9 en la parte final, no nos recibe. En otras palabras, no acepta lo que le decimos. ¿Por qué razón? Ahí mismo en el verso 9 está la explicación. Véanlo ahí. Porque le gusta ¿qué? Tener el primer lugar entre ellos. Uy, no, ¿qué pasó aquí, verdad? Este hombre hace dos cosas. Primero, no acepta la carta de Juan, el último apóstol en esa época. No acepta su consejo, no acepta su carta. Y recuerden, este hombre pareciera ser cristiano, líder, pastor, anciano, no acepta una carta, no acepta consejo. Y aparte, número 2, le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, esta palabra le gusta o gusta, en el idioma original denota la idea de un gran placer, de un gran anhelo, una gran satisfacción de una persona por ejercer liderazgo sobre otras personas. Pero claro, una autoridad o un liderazgo muy pecaminoso, porque este hombre, digámoslo así, amaba ser el mero papas fritas, ¿verdad?, de la iglesia. Aquí nada más mis chicharrones truenan, ¿verdad? Eso amaba ser este hombre Diótrefes, y eso no es digno de imitar. Eso no es digno de imitar. Le apasionaba, digámoslo así, ser el foco de atención. Quería ser la única voz en la congregación. Digamos que amaba tener todos los reflectores sobre su persona. Y esto es sorprendente. Una vez más, porque este Diótrefes era un pastor. Pareciera ser el anciano de esta iglesia, con un carácter muy feo, ¿verdad? Muy pecaminoso. Y con esto empezamos a ver otra vez un mal modelo que no debemos imitar. No debemos imitar a Diótrefes, un hombre que ejercía un liderazgo pecaminoso en la iglesia, un hombre que no recibía consejo, un hombre que deseaba ser escuchado él única y exclusivamente. Ten cuidado con esto, presta atención, porque esta carta Dios la dirige para ti en particular y para mí, para que tú y yo observemos a Diótrefes y no seamos como él. Personas que nos creemos, como dicen por ahí, la divina garza, ¿no? O la última coca en el desierto, ¿verdad? No, a mí yo no necesito el consejo de otros.
No, yo estoy bien, ¿verdad? Yo no necesito, yo soy maduro, ¿verdad? No necesito que oren por mí, no necesito que alguien venga a exhortarme, animarme. Dios nos dice, no seas como él, no seas como Diótrefes. No ames tener el primer lugar, no ames tener todos los reflectores, ¿verdad? Vean el contraste con Juan y Gallo, los que observábamos hace 2 semanas. Estos 2 hombres, Juan estaba dispuesto a aconsejar a otros, ¿verdad? Y Gallo, aunque era una persona que practicaba la verdad, él necesitaba, es como si él dijera, dame consejo, dame más, necesito, ¿verdad? Necesito recibir un consejo en mi vida. Ayúdame a ser dirigido. Pero Diótrefes cierra las puertas de su corazón, ¿verdad? Rechaza la carta consejo de otros. Ama ser el primero en la iglesia. Y Dios nos dice, no seas como Diótrefes, no seas así. No seas como Diótrefes ni en tu casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia. Porque desde la óptica de Dios, un buen líder no es aquel que busca que le sirvan, ¿verdad? Sino que busca servir a otros. Ese es un buen líder. No es el que busca los reflectores, sino que busca que los reflectores sean sobre otros, que digámoslo así, que otros crezcan, ¿verdad? Que otros sean reconocidos, que otros maduren en la fe. No se enfoca en sí mismo, sino se enfoca en los demás. Ese es un buen liderazgo. Es un liderazgo que Dios espera para todos aquellos que están ejerciendo cualquier tipo de liderazgo, otra vez, dentro del contexto de la casa, del trabajo, de la iglesia, porque eso hizo Jesucristo, ¿no es cierto? Es lo que hizo nuestro Dios, la segunda persona de la Trinidad. Marcos nos registra unas palabras muy lindas de Jesús. Vayan a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vean ahí lo que Jesús le dice a sus discípulos en respuesta a una petición muy orgullosa de 2 de sus discípulos, donde uno de ellos, de manera muy interesante, es el apóstol Juan y el otro era su hermano Jacobo. Los 2 le piden a Jesús, uno sentarse a su derecha y otro sentarse a su izquierda. Y vean la respuesta de Jesús ahí en Marcos 10, comenzando en el 43 y terminando en el 45. Que de hecho Jesús responde a estas peticiones, ¿verdad? Y da una cátedra a los 12 discípulos. Vean ahí a partir del 43. Marcos 10, versículo 43. El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Esta es la perspectiva de Jesús. Y hay una explicación, vean el 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera hacerse grande entre vosotros, una vez más, será vuestro servidor. El que quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿Quieres un lugar de preeminencia? Aquí está. Sirve a otros. Hay una explicación. Porque el ser supremo, el más alto y más grande de todos, en este caso, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, no vino para ser servido, aunque podía exigirlo, ¿no es cierto? Él podía haber descendido y exigido, ¿verdad? Servicio, honra, gloria, porque Él es el Dios del universo, Él es el que creó todo y sostiene todo. Pero siendo completamente Dios y completamente hombre, creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas, nos dice, verso 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En el mayor servicio que un ser humano puede necesitar, que su vida sea rescatada, para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, Jesús le dice a sus discípulos y por implicación a nosotros, ¿quieres un lugar de preeminencia dentro de mi reino, en mi iglesia? Entonces sirve a todos, da tu vida por los demás, sirve a otros, sigue mi ejemplo, porque mi ejemplo es perfecto. Y hermanos, recuerden quién fue
los que dijeron esto le dijeron a Jesús, ¿verdad? Quiero estar a tu izquierda, a tu derecha. Uno de ellos era Juan, muy orgulloso, ¿verdad? Pero Juan entendió muy bien la lección y nos escribe Tercera de Juan, ¿verdad? Regresen ahí a Tercera de Juan. Porque aquí en esta carta lo vemos enseñando y sirviendo a otros y ejerciendo este liderazgo, estando dispuesto a servir a otros, en especial a Gayo, pero también por implicación a todos nosotros. Porque Juan nos anima a Gayo, a su iglesia, la iglesia de Gayo, a nosotros nos anima a ser muy hospitalarios. Y por otro lado también nos advierte de Diótrefes, un hombre muy orgulloso que ejercía un liderazgo muy pecaminoso y nos dice: no sigas su ejemplo, no seas como él. Pero hay más cosas. Si esto les ha sorprendido de la vida de Diótrefes, hay más cosas en su vida que no son dignas de imitar. Vean ahí sus Biblias, verso 10. Por esta causa, es decir, debido a que Diótrefes siempre quiere ser el primero, debido a que Diótrefes no acepta nuestra carta, por esta causa, verso 10, entonces, dice Juan, recordaré las obras, y no buenas, ¿verdad? Unas obras muy malas. Recordaré las obras que hace, vean ahí, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Wow! Esto ya fue demasiado. Esto es increíble, impresionante. Un carácter terrible el de este hombre. No solo quiere ser el primero de la iglesia, no solo rechaza el consejo de otros, sino además hace 4 cosas muy feas, espantosas, ¿verdad? Número 1, habla disparates contra Juan. Palabras muy perversas contra él. 2, no recibe a los misioneros o predicadores ambulantes. 3, prohíbe a la iglesia que lo reciba, que sea hospitalario con ellos. Y 4, expulsa de la iglesia a los que reciben a estos misioneros. Ese es el carácter de Diótrefes. Así como su nombre está feo, ¿verdad? También sus obras están bien feas, horribles, pecaminosas. Presten atención, hermanos, porque Dios nos está diciendo: no seas un Diótrefes, no seas como él. Por eso el apóstol Juan, con mucha razón y con mucha jerarquía apostólica, advierte a la iglesia acerca de este hombre para que tengan cuidado. Y a Gayo le dice: no lo imites jamás. Juan exhibe públicamente a Diótrefes, probablemente porque en términos de 1 Timoteo 5:20 ya lo había exhortado antes, pero no hizo caso. Es lo que vemos implícitamente en el 10, cuando dice que no recibe a los hermanos, ¿verdad? Y con esta carta que previamente le había escrito a Diótrefes. Pareciera ser que él, en esa carta, por lo que vemos en el 10, había sido exhortado por Juan. Y el apóstol Juan, debido a que él no escucha, sino sigue practicando el pecado, entonces Juan da a conocer su caso a toda la iglesia. Lo reprende abiertamente para que la iglesia tema y no haga lo mismo. No lo imiten. Y hay un gran contraste entre Gayo y Diótrefes. Lo recordábamos hace 2 semanas. Gayo practicaba la verdad, no solamente conocía la verdad, sino practicaba la verdad. Y por el contrario, Diótrefes rechazaba practicar la verdad. Porque recuerden, Gayo era muy hospitalario, ¿verdad? Gayo recibía en su casa a cristianos desconocidos para él. Pero Diótrefes cerraba su casa. Es más, cerraba la iglesia para estos misioneros. No les daba la oportunidad de dar reportes misioneros, por decirlo de alguna manera. No cedía su púlpito para estos misioneros, predicadores ambulantes. Era muy orgulloso. Quería los reflectores para él nada más. Incluso comparándolo con Juan. Juan exaltaba a Gayo y se regocijaba con Gayo porque Gayo era una persona con un cristianismo, digámoslo así, muy exitoso. Pero Diótrefes era muy diferente. Hablaba muy mal del apóstol Juan. Y además rechazaba sus cartas. Muy triste. Y además, no lo pierdan de vista, este Diótrefes estaba tan chueco que, pensando un poco en la parte final del verso 10, digamos que ejercía Mateo 18, la disciplina de la iglesia, sobre hermanos no que vivían pecaminosamente, sino sobre hermanos que vivían piadosamente. Él ejercía Mateo 18,
la disciplina de la iglesia sobre ellos, sobre los que vivían piadosamente. Porque a los hermanos de la iglesia de Diótrefes, que anhelaban, deseaban hospedar y hospedaban en sus casas a estos predicadores ambulantes, Diótrefes los expulsaba de la iglesia. Los corría de la congregación. Esto es algo muy serio, muy manipulador, ¿verdad? Esto es el legalismo. Cuando una persona, digamos que impone sus ideas, sus razonamientos arriba de la palabra de Dios, cuando da mandatos que no están en la palabra de Dios, eso es legalismo. Y esto es lo que hacía este hombre, algo muy serio y manipulador. Y Dios, de manera muy sabia, utiliza a Juan para dejarnos su palabra, escribirla para el primer siglo, pero también para nosotros, observar a este hombre, ver todas sus características tan terribles y entonces examinar nuestro corazón todos los días para no estar ahí. Porque si esto Dios lo dejó por escrito para nosotros, es porque probablemente en algún punto de nuestra vida, en un grado o en otro, vamos a estar ahí. Eso va a desear tu corazón, porque tienes todavía un cuerpo pecaminoso en ti. Entonces examina tu corazón, examina tu vida, no seas un Diótrefes, no lo imites. Evita a toda costa copiar su modelo de vida. Ten cuidado, escucha esto, ten cuidado y nunca jamás busques ser el primer lugar. Pecaminosamente, ¿verdad? Nunca busques los reflectores, porque si lo haces no solamente te vas a parecer a Diótrefes, sino te vas a parecer mucho a Lucifer, ¿verdad? Lo vemos ahí en Isaías 14. Incluso te vas a parecer a los constructores de la Torre de Babel, que ellos querían construir una ciudad, una torre, un hombre tan alto que llegara hasta el cielo, ¿verdad? Y la idea es como el de Dios. Ten cuidado, porque si buscas los reflectores probablemente vas a estar ahí, pareciéndote no a Jesús, sino a Diótrefes, a los de la Torre de Babel, los edificadores, y a Satanás mismo, a Lucifer. Ten cuidado. Ten cuidado y mejor ocúpate sirviendo a otros, siguiendo el ejemplo de Jesús. Sirve a otros hermanos, ora por otros hermanos, atiende a otros hermanos, abre tu casa a otros hermanos de la iglesia, porque haciendo eso te vas a parecer más a Jesús. Pablo nos dice ahí en Filipenses 2 que el Hijo de Dios, siendo Dios, no se aferró a su gloria, ¿verdad? Sino que se despojó de sí mismo, y no es que se vació de sus atributos de deidad, siguió siendo Dios, pero añadió humanidad a su deidad, velando, por decirlo de alguna manera, esos atributos de deidad para servirnos, para morir por nosotros, ¿verdad? Para salvarnos. Entonces no busques ser el primero en la iglesia, no le robes la gloria al Señor de la iglesia, sino sirve a otros dentro de la iglesia. Y para eso, queridos hermanos, necesitamos congregarnos habitualmente. Necesitamos congregarnos habitualmente. Para practicar esto, para llevar a cabo esto, no debemos estar habitualmente acudiendo a los servicios, entre comillas, acudiendo por el Zoom, ¿verdad? Habrá ocasiones en que no podremos asistir a la iglesia por diferentes circunstancias, pero lo habitual es no dejar de congregarnos, ¿verdad? Obedecer ese mandato. Y hay una intencionalidad ahí, porque la forma y la manera en que tú vas a poder seguir sirviendo a tus hermanos es mientras les conoces, ¿verdad? Hace unos momentos platicaba ahí con un hermano atrás y me decía precisamente esto, este deseo, este anhelo y esta satisfacción que él tiene de reunirse con otros hermanos, incluso de otras iglesias, ¿verdad? Que ha conocido por varios años y cómo se reúnen ahí, comparten cafecito, comida, etcétera, pero se conocen. Hay una relación y entonces conoces más a tus hermanos, sabes qué situaciones están pasando y ellos te conocen a ti y entonces de manera muy intencional buscas cómo servirles, cómo orar por ellos, ¿verdad? Entonces, para hacer todo esto tenemos que congregarnos, pero también tenemos que identificar a los miembros y nosotros identificarnos como miembros de una iglesia local, incluso con aquellos que asisten regularmente a nuestra iglesia. Pero no solamente hagas eso, también acepta el consejo de otros. No seas orgulloso, porque te vas a parecer a Diótrefes. Acepta el consejo de otros. Abre tu oído y tu corazón. Claro, sé un bereano, ¿verdad? Al escuchar el consejo y entonces pensar si ese consejo es bíblico o no,
Y si es bíblico, pues atenderlo, pero acepta el consejo de otros. No te justifiques con nada para no recibir el consejo de alguien o incluso para no practicar la hospitalidad. Abre tu casa y sé hospitalario. No cierres tu casa, no cierres tu corazón. Abre tu corazón, abre tus brazos, ¿verdad? Y ama a tus hermanos, sírvelos. Porque si no lo haces, te vas a parecer a Diótrefes, una persona que no quería tener relación con nadie. Esa dinámica es la que Dios espera en los suyos, en su iglesia. ¿Quieres ser animado con un ejemplo de un extraordinario anfitrión? Salmo 23, no solamente aprecies y atesores en tu corazón esta metáfora del buen pastor o del gran pastor, siendo Jehová como el gran pastor, sino ahí mismo en este Salmo 23, en los últimos versos, se nos deja ver que Jehová es nuestro gran anfitrión, ese que adereza mesa delante de nosotros en presencia ¿de quién? De nuestros angustiadores. Y luego dice que el bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán todos los días de mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Por este gran anfitrión. Termina diciendo David ahí, y en la casa de Jehová, ¿qué cosa? Moraré por largos días, ¿verdad? ¿Gracias a quién? A Jehová, nuestro gran anfitrión. Entonces, abre tus brazos, abre tu corazón, abre tu casa, sé hospitalario, sirve a otros. Todo esto fue el primer punto, evita copiar un mal modelo. Pero ahora vean el segundo punto, procura copiar un buen modelo. Vean sus Biblias, el verso 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, vean qué interesante, no ha visto a Dios. Y Juan vuelve a escribir sin rodeos, como decimos por acá, sin medias tintas, ¿verdad? Y nos dice ahí, no estés imitando lo malo, sino mantente imitando lo bueno. Y para eso nos ha dejado ejemplos. Es como si nos dijera, no imites a Diótrefes, no practiques sus obras pecaminosas, sino más bien imita a Gayo, y más tarde nos va a decir, imita a Demetrio, ¿verdad? Copia sus conductas cristianas piadosas. ¿Cómo? Amando a los hermanos, practicando la hospitalidad, apoyando financieramente a otros, porque haciendo eso estarás cooperando con la verdad. Y luego nos explica la razón para animarnos. Vean el 11. Porque el que hace lo bueno, ¿qué cosa? Es de Dios. En otras palabras, porque el que practica lo bueno da testimonio que su dueño es Dios. Da testimonio que la fuente de su bien es Dios mismo. El que practica lo bueno ilustra esto con su vida. Pero en contraste, el que practica lo malo, vean ahí, para Juan jamás ha visto a Dios. Una vez más, para Juan no hay puntos medios, ¿verdad? Si estás practicando un pecado desde la perspectiva y óptica de Juan, de Dios, ¿verdad? Si estás practicando un pecado y no lo abandonas, cuando entiendes que ese pecado debes de abandonarlo, esto demuestra que no has nacido de nuevo. Ahora, una aclaración. Esto no quiere decir que ya no pecamos, ¿verdad? Esto no quiere decir eso. Porque antes Juan escribió ahí en 1 de Juan 1:10 que si decimos que no pecamos, ¿hacemos a Dios mentiroso? Blasfemamos contra él, dice Juan. De hecho, en el 9, ahí mismo, 1 de Juan 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, una vez más, esto no significa que ya no pecamos, no quiere decir eso, pero sí significa que todo cristiano no debe estar practicando todos los días un pecado en particular, sino cuando Dios, a través de su palabra, cuando uno personalmente va a su palabra, entiende ese pecado, digamos que lo identifica en su vida, o otros vienen a exhortarle, a animarle, a pensar bíblicamente en lo que está haciendo. Cuando un cristiano recibe la palabra de Dios, digámoslo así, el fruto que evidencia ser propiedad de Dios es que abandona ese pecado, es que no lo practica. Puede volver a caer, ¿verdad? Eventualmente, pero no está habitualmente ahí con ese pecado practicándolo todos los días de su vida. Eso es lo que nos dice Juan. Y nos dice ahí, no estés imitando lo malo, sino mantente imitando lo bueno.
porque el que practica lo bueno demuestra que es de Dios, pero el que practica lo malo no ha visto a Dios. Hace un par de días fui a desayunar con un querido hermano acá de la iglesia. Me gusta mucho ir a platicar con él. Él dice lo mismo, ¿verdad? Quién sabe si es cierto eso, ¿no? Pero al menos a mí sí, porque cuando voy a desayunar con él, me ayuda a pensar en muchas ilustraciones. Porque el hermano habla ciertas verdades y usa muchas ilustraciones, ¿verdad? Y estábamos platicando algunas cosas y él me decía, oye, pero es bien difícil ahora identificar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Y es cierto, vivimos en una época, en un siglo, donde se celebra imitar lo malo y se desprecia o se rechaza imitar lo bueno, ¿verdad? Vivimos así en un mundo, digamos que salpicado de esta gran realidad, un mundo completamente al revés. Y ahí les va un ejemplo, una idea simplemente, o algo muy obvio. Acá en Monterrey, no sé si lo sabían, pero existe un reglamento de tránsito que debemos leer de vez en cuando, debemos obedecer, ¿verdad? Y en los artículos 49 y 51, hasta los artículos les doy para que luego vayan, ¿verdad? En estos artículos se establece que los conductores debemos ceder el paso a las ambulancias o policías cuando traen prendidas sus sirenas. Y también se nos dice que una vez que nos pasan estas policías o ambulancias, entonces está prohibido. Es decir, no debemos seguirlos. No debemos ir detrás ahí de la ambulancia o de la policía. Pero ¿qué sucede regularmente? La mayoría no hace caso, ¿verdad? Solo está en que uno se anime a irse detrás y rápido todos se van detrás, ¿verdad? Y ahí van, detrás de la ambulancia o del policía. Y esto es un ejemplo muy sencillo, incluso quizá es habitual entre nosotros, porque la mayoría de las veces no se sufren las consecuencias, el pago de una multa, el que un tránsito te pare y entonces pagues una multa. Pero eso no quiere decir que esa actuación, ese acto sea algo bueno. No, no es porque muchos hagan algo necesariamente sea bueno. O no es porque no hubo una consecuencia inmediata, no es que sea algo bueno lo que haces, no. Es que es lo que, en este caso, el reglamento ha establecido para poder hacer o no hacer. Y entonces pensar y saber si debo hacerlo o no debo hacerlo, como en la palabra de Dios, ¿verdad? Pensando primero en la palabra de Dios, en lo que nos establece, para poder definir qué es lo que debo hacer o no debo hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de practicar o no debemos de practicar? Hermanos, la idea es esta, con esta ilustración. No debemos imitar lo malo en ninguna área de nuestra vida. No debemos, digamos que, pensar, bueno, es que todos lo hacen. Bueno, es que darnos esa libertad porque, bueno, no ha habido ninguna consecuencia necesariamente inmediata de parte de Dios en contra nuestra. No, sino más bien que estamos violando su palabra, estamos violando su carácter, ¿verdad? Cuando hacemos o dejamos de hacer cosas, debemos prestar mucha atención, no debemos de imitar lo malo. Necesitamos tener mucho discernimiento, necesitamos identificar qué es lo malo y qué es lo bueno. Y para eso necesitamos hacer una cosa muy sencilla, pero también muy importante, que implica tu responsabilidad y tu involucramiento, y esto es leer la Biblia. Debemos leer la Biblia, debemos orar a Dios con la Biblia en nuestro corazón, en nuestra mente, y debemos de practicar la Biblia. Así de simple, pero otra vez, así de importante tu involucramiento. Debemos de tener discernimiento de qué es lo malo y qué es lo bueno al acudir a la palabra de Dios, al Dios que dejó su palabra, orar, pedirle sabiduría, identificar qué es lo que a Él le agrada y lo que no le agrada y entonces practicar lo bueno. Hermanos, no debemos estar imitando lo malo. No copiemos conductas pecaminosas, justificándonos otra vez porque todo el mundo lo hace, incluso porque otros cristianos lo hacen. No nos justifiquemos. Ese no es el parámetro. La regla o parámetro de nuestra conducta es este libro. Es la palabra de Dios. Esa es nuestra regla, nuestro parámetro para saber qué hacer o qué no hacer. Escuchen esto. Papás, no imiten a padres abusivos o pasalones con sus hijos. No los imiten. No los instruyan ni los disciplinen con mucho rencor, con mucho odio. No imites a esposos que menosprecian a su esposa, que minimizan su trabajo
en su hogar. No imites esa actuación. No imites a otros esposos que adulteran en su matrimonio. No lo hagas. No imites, esposa, a esas esposas que abandonan a su esposo y a sus hijos o que los denigran con sus palabras. No imites eso. No lo hagas porque eso es pecado delante de Dios. Jóvenes, no imites a otros jóvenes que consumen pornografía. No los imites. No imites sus vidas que practican toda clase de inmundicia, nada más porque todos lo hacen. No. No imites a otros que aceptan la cultura LGTB simplemente porque está de moda o ya todos lo aceptan. No, ese no es el parámetro. El parámetro, una vez más, es la palabra de Dios. Mujeres, no acepten ni imiten el feminismo en sus vidas, en la iglesia, donde sea. Vayan a la palabra de Dios. Pídanle a Dios sabiduría, fuerza para estar firmes en la verdad. No imites a otros jóvenes cristianos. Joven, si estás soltero, no imites a otros jóvenes, incluso cristianos, que inician un noviazgo o están pensando en casarse con personas que no son creyentes. No lo hagas. No lo hagas. No los imites. Pensando, bueno, es que se me va a ir el tren, ¿verdad? Aunque quizás no lo dices. Pero no pienses así. Piensa en la soberanía de Dios, en la bondad de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios y toma decisiones de acuerdo al consejo de Dios. No imites lo malo. No actúes pecaminosamente. No lo hagas. Digamos que si le vas a cerrar la puerta a algo, que no sea a tus hermanos, ¿verdad? Sino que sea todos estos actos pecaminosos en tu vida. Si le vas a dar un portazo a alguien, que sea el pecado a esto. Ciérrale las puertas de tu corazón al pecado. No imites a otros que mienten, que tienen envidias, que son orgullosos, rebeldes. No imites a otros que no perdonan, que siempre están buscando el conflicto. No imites a otros que no quieren perdonar. No lo hagas. No seas así. Por el contrario, imita lo bueno. Porque tu Padre Celestial es tu mayor ejemplo. Y Él es muy bueno. Y Él ha hecho siempre lo bueno contigo. Imítalo a Él. Imítalo a Él. Pero vean ahora el verso 12, porque ahí tenemos a otra persona que debemos imitar. Vean ahí. Todos dan testimonio de otro nombre medio feo, ¿verdad? Pero que hace cosas muy lindas. Demetrio. Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y esta frase completa es muy intencional. Porque recuerden que en el contexto judío, para que un dicho fuera cierto, no necesitaba que nada más fuera dicho por una persona, ¿verdad? Se necesitaban ¿cuántas personas? 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y en este caso, en el caso de Demetrio, hay 3 grupos de testigos que dan fe de su fe verdadera. Primero, todos, ¿verdad? Muchos cristianos. Segundo, la verdad misma, es decir, su vida que ilustra la verdad. Y tercero, el apóstol Juan y sus cercanos. Ahí están los 3 testigos, coincidiendo y afirmando que Demetrio es un buen hombre que conoce y practica la verdad. Probablemente Juan dice esto porque quizá es el que llevaba esta carta ahí a Gayo, ¿verdad? Y le está dando como sus credenciales, animándole a recibirle, a ser muy hospitalario de Demetrio. Y acá hay un principio para todos nosotros. Busquen en esta iglesia local o incluso en otras iglesias hermanos que imitan a Cristo y entonces ustedes imiten sus vidas. Ese es el principio que encontramos aquí. Busca de manera muy intencional a hermanos, hay hermanos que estén imitando a Cristo para que tú los imites, ¿verdad? Y sé tú una persona que imita a Cristo también para que otros puedan estar imitando a Cristo mientras tú estás llevando a cabo la palabra de Dios en todas las áreas de tu vida. Pero para poder hacer esto, una vez más, necesitamos relacionarnos, ¿verdad? Como hermanos en la familia de Dios. Necesitamos practicar mucho la hospitalidad para que entonces podamos conocernos, para que podamos edificarnos mutuamente. Ahora, presten atención. Acá en la iglesia ni en ninguna otra iglesia vamos a encontrar un ejemplo 100% perfecto, ¿verdad? No hay nadie perfecto. Si tienes esas expectativas, te vas a frustrar mucho. No podemos encontrar a nadie perfecto.
Pero sí vamos a encontrar a personas, hermanos, jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, hermanos, hermanas, que desean agradar a Dios, que están decididos a seguir la verdad. Y entonces, probablemente la dirección de su vida va a ser agradar a Dios, y tú puedes imitarlos en algunas áreas. Y claro, ellos también imitarte a ti en algunas otras, e incluso esta dinámica de conocerse, relacionarse, ser hospitalarios, de estarse imitando unos a otros, también nos va a ayudar para examinarnos y exhortarnos cuando alguien esté actuando pecaminosamente, y entonces de manera muy amorosa nosotros decirle, oye, pareciera ser que este aspecto de tu vida no está tan bien, ¿verdad? Entonces nosotros debemos, hermanos, buscar hermanos, hermanas, a quien imitar. Jóvenes, adultos, ancianos. Una dinámica que Dios espera en su iglesia, que va a ser de bendición para ti, pero también va a ser bendición para toda la iglesia. Así que busquen sus mejores amistades dentro de la iglesia. Busca tus mejores amistades dentro de la iglesia. Empezando aquí en esta iglesia local, pero también con otros hermanos de otras iglesias. Busca que tus mejores amistades no sean inconversas, no sean personas que no aman a Dios, no, que amen a Dios. Porque ese es el pensamiento de Dios, ese es el deseo de Dios, o esa es la forma en que Dios, una de las formas en las que Dios quiere edificar tu vida y quiere que su iglesia sea edificada con la interacción entre el cuerpo de Jesucristo. Es vital para tu vida espiritual. De hecho, esto es lo mismo que hemos reflejado en Juan y en Gallo, porque vean cómo termina la carta en los versos del 13 al 15, noten ahí el 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, Gallo, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Y no es que se haya cansado, ¿verdad?, el apóstol de escribir. No es así, hay una razón más especial. Vean el 14. Porque espero verte breve. Quiero estar ahí contigo cara a cara. Esa es la razón. Es lo que Juan deseaba mucho. No escribir mucho, sino ver mucho a la cara. Hablar en persona con Gallo, verlo de frente, hablar con su amado hermano y amigo Gallo, que muchas veces le dice amado, verso 2, amado, verso 5, verso 11, amado. Él quiere verlo. Y vean cómo termina de una forma muy bella y afectuosa, verso 15, la paz sea contigo. ¿Los qué? Pudo haber dicho los hermanos, ¿verdad? Los hermanos, cualquier otra cosa, pero de manera muy intencional nos dice, le dice Juan a Gallo, los amigos te saludan. Y luego dice, Juan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y la idea es, saluda a mis amigos, a cada uno por su nombre, en mi nombre. Esa es la relación tan estrecha que Juan tenía con Gallo, y que Gallo tenía con Juan y con todos los que conocía a Juan. Porque vean una vez más ahí, en el 15, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno por nombre, en mi nombre. Y esto es muy lindo, hermanos. Y esto también es digno de imitar. Otra vez, que tus mejores amigos los encuentres dentro de la iglesia. Es muy importante que, joven, veo algunos jóvenes acá, que tus mejores amigos en esta etapa, joven, sean otros jóvenes cristianos. Pero y también, si tú eres un poquito más maduro, si ya te salieron canas, ¿verdad?, o ya se te está cayendo el cabello, ¿verdad?, o tienes algunas arruguitas, necesitas amigos cristianos, necesitas amigos en la fe, que amen a Dios, que aman al mismo Dios que tú amas, el Dios verdadero, que creen el mismo evangelio que tú crees, el evangelio verdadero de Jesucristo. Porque esa, una vez más, es la dinámica que Dios espera y utiliza para, una de las formas, edificarnos mutuamente. Busca y hazte de buenos amigos en la iglesia. Porque Eclesiastés 4:10, 2 es mejor que 1. Porque si uno cae, el otro lo levantará. Y muchas veces usamos eso nada más para el matrimonio, ¿verdad?
Pero la realidad es que esto se aplica para todas las relaciones dentro de la iglesia. Entonces busca a alguien que siempre sea tu apoyo. Si estás casado, pues ahí está lo principal, ¿verdad? Tu esposo, tu esposa. Pero si todavía no estás casado, busca amigos, ¿verdad? Amigas que sean así. Porque Proverbios 27:17, así como el hierro con el hierro se afila, también un hombre creyente, es la idea, afila el rostro de su otro amigo creyente. Entonces busca a hermanos, otros hermanos que afilen tu rostro en la fe, en la palabra. Entonces, con esto terminamos este estudio de Tercera de Juan, donde hemos visto ejemplos muy lindos que podemos imitar, comenzando con Juan, siguiendo con Gayo, terminando con Demetrio, pero alguien que no debemos imitar, ¿verdad? A Diótrefes. No seamos un Diótrefes, no imitemos lo malo, pero seamos como Juan, seamos como Gayo, seamos como Demetrio, personas que estamos ahí ilustrando con nuestra vida que realmente amamos y conocemos la verdad, y que amamos y conocemos al Dios verdadero, ¿verdad? Pero bueno, vamos a terminar. Y como ustedes saben, a las 10:30 comenzamos con nuestro servicio. Y también, hermanos, animarles, tanto Pastor Eduardo como su servidor, estamos para servirles, hermanos. Nosotros estamos listos para cuando ustedes necesiten platicar con nosotros, algún motivo de oración, alguna duda o pregunta, por favor, acérquense con confianza, ¿verdad? Vamos a orar.